Buenos días. Bueno, yo me pensaba esta mañana, para poder comenzar la reunión, y me venía algo que apóstol Pablo, pues cuando le escribía a los tesalonicenses y decía que daba gracias a Dios por ellos, porque dice, cuando fuimos a vosotros, recibisteis la palabra como es, palabra de Dios, dice, la cual dice, actúa en vosotros, ¿no? Y veis la importancia que es de que a veces no paremos, que el Evangelio, y darnos cuenta que el Evangelio es algo efectivo, que es algo real, que las verdades no son... La verdad siempre está en plena armonía con la realidad que vivimos, con la realidad que vemos, con la realidad que están, aunque a veces vienen pensamientos donde parece que lo que Dios habla es algo antiguo, ¿no? Es tan antiguo que es súper real, es tan real como las cosas que vivimos en cada momento, ¿no? Y que realmente todo lo que Dios trae a nuestro corazón, vemos que lo trae para que actúe en nosotros poderosamente, porque al final Dios es poder, su palabra es poderosa, ¿no? Dice que por su palabra creó el cielo y la tierra, con su palabra, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y digo, qué bueno es que podemos comenzar la reunión orando, ¿no? Y pensando en eso, ¿no? Decir, Señor, yo no creo que sea una reunión más, yo creo que lo que tú quieres hoy sembrar en mi corazón, que sea algo que dé fruto. ¿Os acordáis la parábola del sembrador que habló Jesús? ¿No? Dice que el sembrador salió a sembrar, uno cayó en el camino, otro entre pedregales, otro entre espinos y otro en buena tierra, ¿sí? Y después Jesús mismo explicó esta parábola, ¿no? Vamos a leer solamente la explicación, vamos a ir en Mateo, capítulo 13. También uno puede leerlo en los evangelios de Marco y en Lucas, que siempre nos da algún detalle más. Y en versículo 18 dice, huid pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno, y empieza a explicarla, dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Al que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas al que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y 30 por uno. Y vemos ahí que hay un corazón que da fruto, ¿sí? Es un corazón que entiende la palabra, que la tiene, ¿no? Y eso da fruto en su vida, ¿no? Es algo que el fruto de Dios se manifiesta en su corazón, ¿no? Y también vemos uno que dice que oye, dice, pero no la entiende, y dice, viene Satanás y que se la quita del corazón. Otro dice que vienen algo por causa de esta misma palabra que ha escuchado y al final prevalece más la otra cosa que la palabra, ¿no? Y después otro dice que los afanes y los problemas ahogan y no da fruto, ¿no? Yo no sé si te sientes identificado en estas cosas. ¿Cuántas veces lo mejor termina la reunión y sales y en 10 minutos ni te acuerdas lo que se ha compartido? Jesús ya habló de esta situación,
Dice que es algo como sembrar en un camino. Es algo que, dice, ha venido el Satanás y te lo ha quitado, porque no quiere que tú creas, ¿no? O a lo mejor que vienes aquí, vienes con ese gozo de recibir la palabra y la recibes con ese gozo y sabes que es lo mejor para ti, pero sales y dice, a lo mejor ves una situación de que por causa de la palabra te es un tropiezo y al final abrazas la otra situación. O a veces tanto los agobios que tenemos todos nos agobian tanto y no somos capaces de confiar en Dios y al final todo lo que Dios quiere sembrar ahoga, ¿no? Y a lo mejor a veces pues has experimentado, y si no lo has experimentado, la palabra de Dios viene con poder a tu vida para traer ese fruto, ¿no? En tu corazón de poder recibir lo que es de Dios y si no lo has experimentado, es lo mejor que puedes. Cristo siembra su evangelio para que tú creas, para que tú te puedas arrepentir, para que puedas ver el gozo de la salvación, que puedes vivir las cosas de Dios, ¿no? Todo eso Dios lo trae a nuestro corazón. Ahora, pero a mí lo que más cuando dice no entiende y al final dice es el que entiende. Digo, qué bueno es que hoy podemos ponernos y decir, yo quiero entender. Señor, por favor, que no sea una reunión más, donde a lo mejor sí, mientras estoy aquí estoy gozoso, mientras estoy tal, pero quiero que eso trascenda en mi vida, más allá, que dé ese fruto, como decía antes que Pablo le hablaba a la iglesia de que él se regocijaba y daba gracias a Dios porque dice, doy gracias que veo ahora el fruto, que aquello que lo recibiste tal como es, palabra de Dios y de una manera como lo veo y eso, dice, actúa en vosotros, ¿no? Ha dado un fruto, ¿no? Y poder ver que la palabra que Dios trae a nuestro corazón es para eso, es para que traiga ese fruto, para que tú y yo somos los que nos beneficiamos de lo que Dios trae a nuestro corazón, ¿no? Pero para eso también nuestro corazón tiene que ser un corazón que podemos ver estas cosas. Y a lo mejor ahora orando, pues puedes ver y decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero que los afanes, que lo que me agobian, yo no quiero que agobien lo que tal. No quiero que Satanás robe lo que tú quieres sembrar. Yo quiero ser ese corazón bueno que entienda, que guarda tu palabra, que puede dar ese fruto, ¿no? Yo creo que es una buena oración, ¿sí? Y que podemos orar y adorar a Dios, que nos ha dado la vida, ¿sí? Amén. Buenos días a todos, otra vez. Siempre hay motivos para estar agradecidos. Unos estamos agradecidos a Dios, otros estamos agradecidos a personas, a cosas, pero hay una gran diferencia en estar agradecido por lo que Dios hace con una persona que a estar agradecido por cualquier otra cosa. Y eso lo vamos comprobando en el momento en que nos entregamos a Cristo, vamos viendo de que eso es una realidad, ¿vale? Entonces yo no quiero vivir, y espero que ningún hermano quiera vivir una vida vana, una vida vacía, una vida que no tiene un sentido duradero. ¿Quién quiere vivir conscientemente una vida que no tiene ningún sentido? Es raro, ¿no?, oír eso, ¿no? No, yo quiero vivir una vida que no tiene ningún sentido. ¿Lo habéis oído alguno decir eso? Nadie lo dice. Todo el mundo busca tener un sentido para su vida, ¿no? Es como tipo lógica humana, ¿no? Algo que está en nosotros, en las personas. Pero la realidad es que no siempre así. Entonces el Señor se acercó a cada uno de nosotros, cada uno en su tiempo y en su momento, y nos fue hablando y convenciendo por medio del Espíritu de Dios, convenciéndonos de que sin Cristo la vida es vana, que todo lo que hagamos fuera de Él y sin contar con Él es vano. Claro, dice, esto es como muy... tiene mucho peso, ¿no?
Dice, entonces necesito entender o aplicarme un poquito más en la vida para que mi vida no sea vana. Bueno, pues el Señor se ha acercado para esto mismo, para que tu vida no tenga un vacío y un sentido con poca duración, ¿vale? Entonces, bueno, para mí es un honor, es una responsabilidad, es muchas cosas. Ponerme delante de la palabra de Dios e intentar, ¿verdad?, que todo el mundo entienda lo que Dios quiere decirte. Entonces, bueno, el pueblo de Dios, Dios lo establece, Dios lo edifica y a cada uno, ¿verdad?, nos da una parte y unos dones que no debemos de guardárnoslos, porque todos los cristianos tenemos algún don. Y tu don me ayuda a mí, y los míos a ti. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Guardar el don o la capacidad que Dios nos ha dado, ¿de qué vale? Ya tenemos escritos que nos dicen que el que recibió uno y lo guardó, ¿verdad?, al final le fue quitado. ¿Y a quién se lo dio? Al que más tenía. ¿Por qué se lo hacía producir? ¿Ves? No quería vivir una vida vana. No quería vivir una vida sin sentido. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que todo, voy a creerlo así, que todo cristiano que tiene un deseo ferviente por Dios quiere ser un cristiano con fuego dentro. ¿Me confundo? No me confundo. Se puede contestar, no hay problema. Yo creo que todos deseamos ese fuego, ¿no? Sabiendo de qué significa tener fuego en nuestro interior, ¿verdad? Pero el tener fuego en nuestro interior cuesta un precio. Y no todo el mundo no todo creyente está dispuesto a pagar un precio por ser un cristiano con fuego. Como no quiere pagar el precio a veces, o no queremos pagar ese precio, lo que hacemos es decir, bueno, pues hasta aquí. Voy a comprar algo más barato, ¿no? Pero hay un dicho que dice, lo barato es caro al final. Es mala calidad, es agotamiento, es falta de entendimiento, ¡guau! Y ahí se juntan muchas cosas. Pero el que tiene fuego lucha por ello, porque sabe que el fuego de Dios en él, me beneficia a mí, y eso no lo puedo, ni creo que ningún cristiano lo pueda contener dentro de él, sino que lo da. Lo da según Cristo nos ha dicho que lo demos, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado, ¿verdad? Todas estas cosas que es un precio a pagar. Dice, bueno, yo he oído por ahí que dicen que la vida es corta. ¿Para qué voy a tener tanto esfuerzo como cristiano? Pero ya el jueves pasado, este jueves, estuvimos hablando acerca de estas cosas. Y estuvimos hablando acerca de la recompensa de los creyentes. Bueno, no quiero pagar un precio, prefiero estar en otra manera. El Señor me ha prometido que, porque he creído en Él y he nacido de nuevo, me ha prometido salvación. Correcto, tienes salvación. Pero sufrirás una pérdida si tu obra o la mía es una obra que es una apariencia, algo que lo hago por mí, por figurar de alguna manera, por no esforzarme. Soy un cristiano que tengo una llama de fuego muy pequeñita, muy pequeñita. El fuego representa, en este sentido, la presencia de Dios. Siento a Dios fuertemente en mi vida, ahí está el fuego. Ahí está el fuego de Dios, obrando y trabajando. ¿Sí? Porque el pecado también hace su obra, ¿correcto? Pero el Espíritu Santo también hace su obra. O sea, si el Espíritu de Dios no hace su obra, la va a hacer otro. Y Satanás, junto con el pecado que mora en mí, me va a destruir. Soy hombre muerto. Hombre muerto.
¿Sí? Bueno, podía ser una introducción. Pero hoy, de lo que os quería hablar, tiene que ver con que llegará un día o un momento en que muchos entenderán que lo que el mundo despreciaba, Dios lo valoraba. Llegará el momento, el día, que lo que el mundo, el resto de las personas, ¿verdad?, que no quieren hacer una vida recta, que quieren vivir a su manera, sin contar con Dios, este mundo desprecia la rectitud, desprecia la salvación, desprecia a Cristo, desprecia los mandamientos. Pues resulta que eso, Dios, al que lo respeta y vive para Él y por Él y se entrega a Él, Dios lo valora. Y tenemos un valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos la oportunidad, hoy puede ser el día en el que podamos entender algunos, ¿verdad?, que el mundo desprecia lo que Dios valora. Y más te digo, lo que los hombres le dan, los ensaltan, lo ponen en primer lugar, le dan todo el valor, el Señor lo considera vano. O sea, es una contradicción que tenemos que salir de ella y mínimo hoy empezar a querer entender esto. Porque llegará un momento y a lo mejor ese día ya no hay vuelta atrás. Por eso el Señor nos llama cuando nos llama y nos da la oportunidad cuando nos la da. Porque cuando llegue el momento y el día y no tengamos capacidad de reacción, ese día ya no va a haber vuelta atrás. Es imposible que aunque nos habríamos dado cuenta en el lugar donde vamos a estar, los que no han creído, ya no habrá remedio. Pero hoy hay oportunidad, y oportunidad también para los creyentes, que a veces no le damos tanta importancia a las cosas y vivimos una vida muy mezclada con el mundo, como muy mundana, ¿no?, como muy carnal. Y eso se ha introducido en nuestros corazones. Son tiempos muy fuertes, muy difíciles, pero más fuerte es el Señor. El Señor es mi roca, mi luz y mi salvación. Y lo que hoy crees que no importa, que no tiene ningún valor, para Dios tiene muchísimo valor. Y cada persona que estamos aquí, y cada persona que hoy está viva en esta tierra, en este planeta, Dios le importa. Le importa. Entonces, yo prefiero una vida, todo lo contrario a lo que es una vida vana, una vida vacía, una vida sin propósito, o con propósitos muy cortos. Hago esto y el propósito con lo que lo he iniciado, ya lo he conseguido, ya no tengo propósito, porque así son las cosas en el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que dejarlo todo, que hay que pararse, que no hay que hacer nada? No, hay que tener a Cristo. Hay que ir a los pies del Señor, al que te ha llamado, al que me ha llamado, ¿vale? Entonces, teniendo esto en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que Dios no va por el camino que van los hombres, ni algunas veces, como he dicho, con los pensamientos que vamos los creyentes. Vamos a leer en la primera carta que escribió el apóstol Pablo, dirigida a los corintios. Corintios porque vivían en la ciudad de Corinto. Si vivieran en Zaragoza, carta dirigida a los zaragozanos, ¿no? Si fuera Madrid, a los madrileños. Pero en este caso era a los corintos, a los de Corinto, a los corintios, ¿no? Pues en la primera carta y en el versículo 1 y en el 26 vamos a empezar a leer. Bien, capítulo 1, versículo 26. Ahora dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestra confesión, a lo que os dedicáis, vuestras vidas.
Dice que no sois muchos sabios según la carne. O podríamos decirlo otra, según delante de los ojos de los hombres no tenéis mucho valor, ¿vale? Porque no sois de estos tipos de sabios, de entendidos del mundo y de su filosofía y de su ciencia y demás. No sois de estos. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice, sino que lo necio, que el mundo considera necio, para Dios era de mucho valor. Y esto es algo que siempre nos ha tocado en nuestra vida. Yo creo que dice, bueno, pero es que algunos han bajado moralmente mucho más que yo. Yo apenas necesito 4 versículos para que el Señor me salve, porque yo no... Mira, no va por tanto, ni cuánto, ni qué cantidades, ni qué cosas. Consiste en que toda la humanidad nace en pecado, nace apartada de Dios. Y en ese momento que naces ya estamos en pecado. ¿Para qué vamos a darle vueltas? Entonces es lo que dice, que lo necio del mundo Dios escogió, ¿para qué? Para salvarle, para darle valor, para que viva una vida de valor, una vida de salvación. Dice, hay un motivo, dice, y el motivo es, dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar y avergonzar al fuerte. Dios no está despreciando ni al que sabe, ni al científico, ni al abogado, ni a estas personas que tienen conocimientos altos que nosotros o algunos no tenemos. No es para avergonzarlos, ni para decirle a vosotros no os voy a salvar porque como sois muy listos, no os voy a salvar. Vaya a salvar a los que no han pasado la ESO, ¿no? A los que no han pasado la ESO, esos voy a salvar, porque como estos no saben mucho, tengo que ayudarles. No tiene nada que ver con eso, ni les quiere avergonzar ni demás. Yo creo que en un punto aquí está diciendo que ese tipo de sabiduría, ese conocimiento tan alto, les hace vivir a personas por encima del resto y diciendo estos no tienen tanto valor como el que tengo yo. Evidentemente, soy doctor, soy cirujano, yo salvo vidas, gracias a Dios por él, que le ha dado esa capacidad. ¿Ves? Pero ese tipo de situaciones, de sabidurías y de conocimiento, a veces nos hemos encontrado alguna vez alguna persona de este tipo y parece que cree que es mejor que otro. Y Dios está diciendo, dice, mira, si el mundo desprecia a los que no tienen conocimiento ni valor, a los que el mundo no puede usar para cosas especiales, dice, para mí tienen valor. Dile, y hasta tú mismo, que eres científico, que eres eminente, que eres alguien sobresaliente en las cosas de este mundo, también tienes valor, pero que no te sirva de tropiezo ni mires por debajo al que no lo tiene. Yo le doy valor, y aquí es de lo que vamos a empezar a hablar, porque para unos no tiene valor una cosa, pero para Dios la tiene. Y como el día que yo me dé cuenta de esas cosas ya no haya remedio, estoy perdido. Entonces, hoy, en este tiempo, es nuestro tiempo para darnos cuenta de esas cosas. ¿Qué es lo que a Dios, verdad, valora? Esa era la palabra. Le da valor. Lo que el mundo desprecia. Y cómo no sé si alguno se ha sentido despreciado muchas veces. No voy a dar una clase de psicología. Yo sé que todo el mundo se ha sentido alguna vez despreciado, ¿sí? ¿Por qué nos despreciamos unos a otros? Fácil, porque creemos que soy mejor que tú. Y entonces mi sabiduría, mi creerme mejor, y es una actitud mundana,
totalmente del mundo, de mi pecado, de mi origen, me hace pensar, tú no vales, tú vales menos que yo. Pero el Señor se pone delante de ti, abre su palabra y sabe lo que dice, que lo que tú desprecias, Él valora. Los valores de Dios son totalmente diferentes. Y como no lo captemos en el momento que tenemos tiempo de reacción, hay gente que juega con la misericordia de Dios. Dice, bueno, para la próxima. Dilo, bueno, y yo le contesto, ¿tú crees que habrá una próxima? ¿Estás seguro? Dice, porque yo leo en las palabras de sabiduría de Dios y dice que el mañana, ¿quién lo sabrá? ¿Estás demostrando o estoy demostrando que yo ya sé hasta el mañana, para la próxima? ¿Y si no hay? ¿Próxima? ¿Ves? Es tiempo de que nosotros calculemos bien estas cosas, las entendamos. Entender, que decía Peso, en una parte tiene que ver con que se introduzca la palabra de Dios en nosotros. No que quede en la superficie, no que quede en la memoria. Cuando una persona entiende es porque se ha interiorizado. Y cuando tú y yo entendemos algo, ya no lo hacemos. Alguna vez podremos y lo haremos pecar, fallar, hacerlo mal. Claro que sí. Pero cuando lo entendemos, es diferente. Entonces es el tiempo, el momento de entender. Van a venir filosofías, religiones muy fuertes, lo sabéis. Y dice, ¿quién es el sabio en esta tierra? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el que los cristianos diremos, nuestro Señor es el que sabe todo? Él es nuestra roca, nuestra luz y nuestra salvación. ¿Ves? Pues eso el Señor nos ha valorado. Pero no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Estas cuestiones de que hablo son cosas de hombres. Y el hombre enseguida, su ego, su orgullo, enseguida toma el lugar y menosprecia. Y lo que va detrás de lo que, no sé si iba a decir sin darse cuenta, pero a veces sí que nos damos cuenta, va en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de los mandamientos de Dios, en contra. Si nos ponemos a pensar en lo que vivimos, en el gobierno de nuestro tiempo, no podemos hablar de otro tiempo porque no habíamos nacido, pero sí tenemos libros que nos cuentan la historia. Nos damos cuenta que las leyes que rigen los países y que el hombre las cumple, y ahí es a donde se justifica. Muchísimas tienen que ver con haber traspasado un mandamiento de Dios. Leyes muy actuales. Si conoces la Biblia, si te interesa, mira los mandatos, mira la ley de Dios, mira lo que Dios aborrece y ya verás cómo tiene que ver con una ley. Está ahí metido, contradecir el mandamiento de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que dedican toda su vida a la libertad de la humanidad y demás, y nunca es libre, la humanidad nunca es libre. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad está en el espíritu del hombre, y si no es verdaderamente liberado, no será nunca libre. Así son las cosas. ¿Para qué vamos a darle vueltas? ¿Para qué vamos a decir, no, hermanos, ¿verdad? ¿Estáis conmigo? Esto es así, todos decimos sí, adelante, porque la verdad se mantiene firme y no caerá. Pero todas estas cosas caerán y serán juzgadas.
El segundo punto del estudio que vamos a dar para el próximo jueves tiene que ver con el juicio a las naciones. Y ahí entraría esta situación. El Señor, que se le ha dado toda autoridad de juzgar, por eso el título, 3 juicios, un rey. En las 3, el Señor va a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque han ido en contra del pueblo de Dios, 1. Y luego 2, en contra de los mandamientos de Dios. Y han establecido y se han hecho fuertes leyes inmorales, muy fuertes, inmorales. Pero tenemos que oírlo, tenemos que ver cómo la gente se rinde. Y a veces tenemos que ver cómo la gente participa de algo. Pero como la ley me protege, parece que estoy libre, sin darse cuenta que por encima de esa ley hay otra ley. Por encima de esa conciencia hay otra mayor. Y el Señor va a juzgar las naciones por esas cosas, en un momento determinado. ¿Vale? Bien, seguimos leyendo. Vale, 28 creo que estábamos, porque hablaba del... dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, lo escogió Dios. Todo lo contrario, lo escogió Dios. Y lo que no es nada para el mundo, lo que no tiene valor para nada en el mundo, dice, lo que no es para hacerse lo que es, lo que Él quiere hacer en ti y en mí. Porque el Evangelio no es para las piedras, ni para los animales, ni para los árboles. El Evangelio, la salvación es para el ser humano. Y de lo que no hay, dice que Dios hace algo real, algo que sí es, algo que tiene valor. Y a veces queremos, en vez de irnos a Cristo y sentir cómo somos valorados en Cristo Jesús, nos vamos a los libros de autoayuda. Yo nunca he leído un libro de esos, está claro, que ni me interesa. Pero te digo que si lo leyera, le llamaría, si pudiera, y le diría, el que necesitas ayuda eres tú. Necesitas ayuda. Porque estás dando una ayuda que tú mismo ni te la crees. ¿Ves? Son historias de este mundo. Pero yo quiero darme cuenta de todo esto hoy. Es una forma de hablar dentro del contexto del mensaje. Hoy. ¿Por qué? Porque sé que hay personas hoy que todavía no se han dado cuenta, que valoran más el mundo, sus propósitos, sus planes, que los planes de Dios. Lucas, Evangelio según Lucas, el doctor. ¿Ves? Un doctor, Lucas. Este hombre sabía, tenía sabiduría. Capítulo 16 y versículo 15. (16, 15). Está dentro de un contexto, está hablando de la parábola del mayordomo infiel. ¿Vale? Por no sacarla del contexto, no debemos de hacer nunca eso, pero llegamos al versículo 15, que dice, entonces les dijo el Señor, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, le dijo. Mas Dios, dice, conoce nuestros corazones, también el tuyo, vuestros corazones, porque lo que los hombres dicen tienen por sublime, es una palabra que no usamos mucho, pero sublime es algo, ¿cómo? Excepcional, especial, casi llegando al top, ¿no? Al prime.
¿no? ¿No se dice Prime ahora? ¿Eh? Me doy cuenta que estoy al día también yo, que al Prime, ¿no? Lo tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dios lo abomina, lo aborrece. Este es nuestro Dios. ¿Y por qué aborrece estas cosas? Porque tienen que ver con orgullo, tienen que ver con pecado, con oscuridad, con ego, con todas estas cosas que son fruto del pecado, fruto de que una persona está lejos de Dios, está sin Dios, no ha nacido de Dios. Y es punto número 1 para empezar una vida cristiana. Señor, necesito nacer de nuevo. Bien, has entendido eso, que tienes que nacer de nuevo. Ahora dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya esta pregunta la encontramos aquí. Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer tu obra? Dice, pues creer en el Señor Jesucristo, creerle a Él, pedirle perdón, cambiar nuestra opinión del pecado, alejarnos de él, pecado. Dice, ese precio es muy alto. Bueno, pues la presencia de Dios nunca te acompañará, porque Dios aborrece el pecado y aborrece toda obra que tenga que ver con la oscuridad. Y la oscuridad representa maldad, pecado, desobediencia, traspasar los mandamientos del Señor. Dice, bueno, el Señor es el Señor con sus mandamientos y yo soy yo en esta sociedad. Cuidado. Esta sociedad de hoy existe porque Dios tiene misericordia. Tiene misericordia, si no, esta sociedad no existiría. Entonces, hoy quiero entender de que el Señor es muy diferente a este mundo, ¿sí? Que no es algo que yo pongo en mi corazón y para vivir mejor en esta tierra. La fe no es así. Por eso muchos creyentes no están gozosos. ¿Sabéis por qué? Porque sirven en la carne, porque se obligan carnalmente a hacer algo y no tienen gozo. Prueba otra cosa, prueba a servir de verdad, de corazón, con gozo, y ya verás cómo tu vida cambia. Total, ¿sí? Vamos a seguir. Dios considera vano, y vano lo podemos decir también inútil. Hoy, esa palabra, ¿verdad? Como que nos sacude un poquito, ¿no? Dios considera vano o inútil todo lo que se hace sin Él o en contra de sus mandamientos. Todo lo que hacemos o lo que vayamos a hacer o lo que queramos hacer o los planes de vida que tengamos sin el Señor y más, y en contra, que es de lo que ya estábamos hablando hace un momentito, de sus mandamientos, dice el Señor esto: Dios, el soberano de todo, el que va a juzgar, el que tiene misericordia para que todo exista y lo esté sustentando, dice que es vano. ¿Sabes quién se da bastante cuenta ya se da bastante cuenta de este tipo de cosas cuando empezamos a ser mayores? Cada vez más mayores que nos hagamos, yo lo digo no por mí, porque mi conversión fuera hace tiempo, pero personas que no son cristianas, que te lo dicen, bueno, escrito está también, hay un versículo acerca de esto, que te dice, es que esta vida ha sido un tormento, esto ha sido como algo inútil, ahora ni mis hijos me quieren en su casa, 1000 cosas. Se van dando cuenta, la edad te va diciendo que es vano, 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 vano. Pero si hoy estás en la tierra, vivo, acepta al Señor. Y verás que en el tiempo que nos quede de vida, las cosas serán totalmente diferentes. ¿Sí?
Muy bien. Vamos a hacer 3 puntos rápidos acerca de todo el mensaje. Podemos predicar a veces expositivamente, son palabras que no usamos. La predicación expositiva tiene que ver con centrarnos en un pasaje. Y en ese pasaje, o en un versículo tan siquiera, un versículo, y de ahí sacar todo el trasfondo, llegar a la verdad, lo más acercado a la verdad que cuando se escribió la enseñanza, y todo ahí, ¿no? Está bien, porque es una manera de predicar, ¿vale? Pero ahí falta un poquito, porque si nos alimentamos solo de esa manera de predicar, expositivamente, con tanto dato y demás, hay una parte que necesitamos equilibrar. Y esa parte se llama una predicación temática, con un tema. Y nuestro tema hoy es este. Hoy es nuestro tema. Entonces, dentro de esa manera, vamos a encontrar cosas. Mira, vamos a hacer 3 puntos y el número 1 es los esfuerzos. Los esfuerzos humanos, quiero decir, humanos sin Dios en nuestra vida. Humanos sin fe, sin confianza en el Señor. Sin confiar en Él, todo esfuerzo que hagamos. Y yo creo que la humanidad, las personas, normalmente se esfuerzan. Se esfuerzan porque es tiempos de esforzarse. Tiempos de esforzarse. No, nadie viene a darnos nada. O sí, alguno tiene esa... ¿No? Hay que ir a por ello. Y tanto en la vida cristiana como en la vida cotidiana hay un esfuerzo. El que se quede parado pierde, porque nadie le va a venir a dar nada. Entonces, todo esfuerzo humano sin fe, sin la confianza en Dios, dice, es vano, es vacío. Y te darás cuenta de ello. Dirás, no, ¿cómo va a ser vacío? Esto me va a permitir a mí todo este esfuerzo porque un día voy a conseguir. Seguro que esto pasa. Pero, cuando partamos, ¿qué vamos a hacer con toda esa sabiduría? Le vamos a decir, Señor, yo era el profesor y el de allí, ¿tuviste, Señor, como yo en la tierra me esforzaba? Te va a decir que ni te conozco, no sé quién eres. Esto es muy fuerte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ves? Entonces, esforcémonos. Evidentemente, tenemos que trabajar, hay que esforzar, Hay que esforzarse y esforzarse. Pero ten fe en el Señor. Confía en Él. No te apartes de Él. Sé fiel al Señor. Vamos a leer un salmo. Salmo 127, versículos 1 y 2. Acerca de esto. Salmo 127. Creo que lo reconocemos. Y nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un buen ejemplo. Es la respuesta. Por eso muchas veces decimos que la palabra de Dios, aquí hay respuestas. ¿Quieres respuestas? Buscamos aquí. Vamos a buscarlas. Porque el Señor nos ha dado todo el plano. No nos ha ocultado cosas para que andemos perdidos. No, nos ha dejado su palabra, nos ha dado su espíritu. Nos ha dado a su Hijo como ofrenda por nuestros pecados. Nos lo ha dado todo. Tenemos la Biblia delante de nosotros que nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano, y vuelve a salir esta palabra, en vano, trabajan los que la edifican. Es una pérdida de tiempo, si lo traducimos en un lenguaje más común. Es una pérdida de tiempo. Todo esfuerzo humano sin la fe
yo duro, a mí no me van a convencer, pero vamos, ni nada, no me van a convencer. Yo me voy a forzar, pero en otra dirección. Pues el Señor hoy te ha hablado y te ha dicho, cuidado, ten precaución, porque todo tu esfuerzo sin mí es en vano. Es en vano. ¿Qué vas a hacer con todo lo adquirido? ¿Qué vas a hacer aquí? Dice, bueno, yo se lo doy de herencia. No hablamos de eso. No hablamos de las cosas que pasan debajo del cielo. Estamos hablando de las cosas que debajo del cielo hay que arreglar para luego poder vivir encima, en la eternidad, con Dios. Pero se arreglan aquí, se entiende aquí. Se esfuerza uno aquí, pero de una manera, y la manera que Dios nos aconseja y nos quiere decir, no andes a cualquier cosa que no sea andar conmigo por fe. ¿Quieres esforzar, quieres edificar? Pues mira, en vano trabajan los que la edifican. Yo no digo que sea personas son muy esforzadas y consiguen muchísimas cosas y se lo proponen, y a mí a veces me admira, hasta humanamente, carnalmente, les ves y dices, fíjate el esfuerzo a donde la llevaba esta persona. Bien, pero ¿y a partir de? ¿Y luego? ¿Qué hacemos? Ahora es el momento de entender de lo que yo lo tenía por sublime, para el Señor es vano. ¿Sí? Es vano. Seguimos en el versículo 2, en el versículo 1, que tiene otra parte. Dice, si el Señor no guarda la ciudad, o sea, no protege la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué cosas? Dice, cuando ahora mismo parece un tiempo de presumir de ejércitos. ¿Sí o no? Ahora cada uno está desplegando sus mejores misiles, sus mejores tanques, la guerra de los drones, que es ahora actual, se matan la humanidad unos a otros. Pero si el Señor no está en eso, no está en eso, dice en vano, dice que en vano vela la guardia. Guerras, rumores de guerras, desgracias. Dice, bueno, pues el Señor, ¿qué está haciendo? Sentado en su trono y nosotros muriendo. ¿Sabe lo que es? La consecuencia del pecado de los hombres. La consecuencia. Pero Dios, aunque creamos que no para, que está parado, que no obra, está obrando continuamente en esta tierra. Solo no entendemos el por qué esto y el por qué esto ha sido injusto. En mi vida esto es injusto, no se lo voy a perdonar a nadie. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿Habéis pensado así? Pero cuando confiamos en el Señor, podemos perdonar. Podemos salir de podemos entender. Y digo, mira, voy a separar esto y voy a ir de cara al Señor. Caminando hasta que un día sea mi momento y me encuentre con Él cara a cara. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues tenemos este salmo, pero terminamos con el versículo 2. Dice, por demás, es que os levantéis de madrugada, que a veces parece como una fórmula, ¿no? Me levanto de madrugada y ya, pues ahí ya había un puntito de cristianismo. Pues vamos a leer esto. Por demás dice que os levantáis de madrugada, es por demás, y vayáis tarde a reposar, levantarte el primero, acostarte el último, y que coman pan de dolores. Dice pues que a su amado dará Dios el sueño, el alimento y la provisión. ¿Sí? Pero para eso hay que tener fe. Para eso hay que confiar, para eso no hay que introducirse en una religión.
Jesucristo no vino aquí a formar una religión, vino a hacer discípulos y a salvar al mundo. Las religiones son de los hombres. Las religiones son formadas por los hombres. Pero bueno, tenemos estos versículos para apoyar pues, el mensaje, porque el mensaje sale de aquí. No sale de aquí y luego va aquí. Podía ser, si Dios lo ha puesto aquí y nos lleva aquí. Es un trabalenguas, ¿verdad? Pero todos lo entendemos. Número 2. Una religión sin acciones, una religión sin obras. Es para el Señor tanto lo primero, el esfuerzo humano, tanto como una religión sin obras, Dios dice eso es vano. Vano. Es vacío. Carece de llenura. Carece. No tiene un sentido duradero. La religión harta, cansa. Cansa. Y si nos introducimos e insistimos en andar en el camino religioso, ¿sabe lo que yo también he podido ver? Y alguno más seguro también. De que llega un momento en que hasta te crees que eres cristiano sin serlo. ¿Habéis visto alguna vez esto? ¿Qué obra hace? ¿Qué cosas pasan en el interior? Cuando insistimos en la religión, en decir y no hacer. Un día te crees que eres cristiano, que estás lleno de fuego, de sabiduría, y no es nada. Para Dios eso es vanidad, ¿vale? Yo creo que si habéis pensado un poco en lo que estoy diciendo, la religión sin acción, habéis pensado en Santiago, ¿a que sí? Sí, ¿no? Sí, algunos sí. Bueno, pues venga, vamos a Santiago. Está antes de las cartas de Pedro, después de Hebreos. Si encontráis Hebreos, el siguiente carta es Santiago. Y Santiago en el capítulo 1 también. Y leemos el versículo 25 del capítulo 1 de esta carta. Dice que dice más o pero, el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena, no ata su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión. Esta creencia, ¿cómo dice que es? Vana. No llena, es vacío, es nada. Y demasiado vacíos hemos vivido por causa del pecado y de nuestra vida, con un vacío terrible en nuestro corazón, para todavía entrar en estos caminos de esfuerzos humanos, en estos caminos de religión, que nos dejan más vacíos todavía, más confundidos todavía, más sabiendo la verdad y no haciéndola. Es peligroso. Y último, que vanos son los logros y la vida que se busca fuera del Señor. Yo no sé si estáis apuntando, pero digo, vanos son los logros. Y parece que tenemos una sociedad que es admirada por los logros. El que logra. Ahora hay un gran, no sé si es la palabra, pero sí, hay una persona que va buscando logros. Por los telediarios ya sabemos quién puede ser. Logros y logros y logros y logros. ¿Verdad? Vanos son los logros. Todo lo que logres, aunque sea lo mejor, sin Cristo es vano.
Los logros, lo que tenemos que lograr, tiene que estar llevado y guiado por el Espíritu Santo. Y eso no se puede conseguir si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el poder de Dios en nosotros. ¿Qué clase de logros queremos buscar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Yo salvarme. Y ya tengo la promesa, como muchos de vosotros tenéis la promesa, porque hemos creído en nuestro Señor. Y ese es el logro. Si logras eso, has logrado mucho, has logrado todo. Ya no es en vano. Ya no es en vano. Y lo siguiente era, y la vida que se busca, porque hay gente que busca la vida fuera, no fuera de la iglesia, no fuera de una organización, fuera de Él, fuera de Dios, fuera del Señor. Una vida fuera del Señor es puramente vanidad. Es vano total. Sí, pero disfrutaré de las cosas. Bien, disfruta. Pero todo tiene consecuencias. ¿Ves? Es mejor que nos digan la verdad. El Evangelio no es un camino de, no sé, qué bonito, ¿no? Bueno, es precioso, la verdad, pero no como los ojos de los hombres miran o miramos, ¿vale? Porque sin Él, sin Cristo, todo carece de un sentido duradero. Todo carece de un sentido que dure si no es en Cristo. Si no lo compruebas, si no empiezas, si rompes la conexión como cristiano, el tener una comunión de verdad, cada vez mayor, cada vez mejor, distinta, siempre distinta en mejora, al final son un sentido en tu vida que no es duradero, no dura. O sea, el fuego de Dios es un precio. Y ahora la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pagarlo, los cristianos? El que no lo es, vamos, ni se lo piensa. Leemos este versículo, el libro de Eclesiastes, o Eclesiastés, como lo queramos llamar. En el capítulo 1 también y en el versículo 11. Ya estamos en la recta final, casi en la meta del mensaje de hoy. En la Biblia que uso yo tiene unos apartados al principio que pone autor y en otro pone tema. El tema de este libro es la búsqueda de algo verdaderamente valioso en la vida. Uy, dije, mira qué bueno, con esto resumo todo mi mensaje. Tema, la búsqueda de algo verdaderamente valioso, que dure, sentido que dure, que no sea vacío, que no sea agonizante, que no sea de despropósito. Algo realmente valioso en la vida. Cristo es lo que da todo el sentido. Sin Él estamos perdidos. Todo lo demás es pura vanidad, vacío. Vacío. Algo que no tiene sentido. Y dice, bueno, pues déjame este tiempo que lo pruebe a ver si lo que dice el Señor es verdad. ¿No? ¿Te atreves a eso? A veces nos atrevemos a decir eso. Bueno, 1:11. ¿Perdón? No. Bueno, es del 1 al 11. Porque iba a leer el último. Es un poco largo, pero yo voy a leer, luego os lo leéis entero, es en el primer capítulo hasta que empieza otro tema. Pero el número 1 del 1 dice,
palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿De quién habla? Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él probó muchas cosas, él tenía los medios y la manera de probar todo lo que quisiera, hacer todo y que al final, conclusión. Mira, una persona normal, en condiciones tanto económicas como de sabiduría, de cosas, no podría llegar ni a una octava parte, vamos a decir, para poder cumplir todo lo que este hombre probó. Entonces, en esa comparativa, vemos que Salomón probó todo lo que él quiso y llegó a una conclusión. Por eso yo decía al principio, es el día que nosotros entendamos de lo que ofrece el mundo, que es sublime, para Dios es vano. Y Dios no lo dice, aquí estoy yo, Dios es Dios. Te lo dice y me lo dice para que ande con cuidado en esta tierra, para que no pierda lo que Él me ha dado, para que todo el mundo le conozca. Si alguien nos falta en nuestra vida es la salvación, Jesucristo en nosotros. Esperanza de vida. Esperanza de vida. Ahora dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Parece que es como un tipo de resumen de lo que hemos hablado. De todo su trabajo, dice, con que se afana debajo del sol. ¿Qué provecho? Bueno, pues sí, pues tendré cosas y... Piensa más, porque ese pensamiento es un poco ya corto, ¿vale? Ahora dice, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, leerlo. Y veréis que lo que dice es una pura realidad y una pura verdad. Dice, no hay cosa debajo del cielo que se vaya a inventar, todo está inventado. ¿Quieres inventar algo? Ya se inventó. La humanidad dice, bueno, esto es moderno. Si miras eso moderno, te digo que hace unos cuantos años ya se estaba haciendo. Murió esa modernidad, salió otra, vuelve esa modernidad y parece que hemos inventado algo. No hemos inventado nada. Por eso dice el Señor, es vano. Dedícate, búscame a mí, mírame a mí, confía en mí. Tener un Dios que no es una estatua, que puedes hablar con Él. Si es que nos creó. Nos creó. Y mejor no se puede ser. Bueno, el que tiene a Cristo tiene la vida. Reconocéis este versículo. Y nada de lo que haga yo o tú sin Cristo, dice, todo es en vano. Hay si queréis apuntarlo, o lo pones mientras nos despedimos, en la primera carta de Juan, y en el capítulo 5 y los versículos 11 y 12. El que tiene a Cristo tiene la vida y nada de lo que haga sin Cristo, todo es vano. Vano, es vacío, es que al final nos lamentaremos. Hoy es el día de comprender. Hoy es el día de comprender. ¿Sí? Pues ahí tenéis el versículo, los dos versículos del capítulo 5 de la primera carta de Juan, el amado. La dejamos ahí como cabecera, es 11 y 12, y terminamos, yo por mi parte, terminamos con la predicación. Como siempre, oramos para que el Señor afirme toda su palabra y nos ayude a creerle, ¿verdad? Porque hasta el domingo faltan 7 días.
7 días. Entonces, que haya un buen depósito, ¿verdad?, de lo que hemos recibido en la iglesia, no en el local, en la iglesia, que son los redimidos de Cristo. Amén. Amén. Que no se despide